La Casa Real Británica ha sobrevivido a incontables tormentas mediáticas, pero nada la preparó para el silencio emocional que hace apenas unos instantes recorrió sus pasillos. Cuando los titulares de última hora confirmaron que el príncipe William había cancelado de forma repentina todos sus compromisos, sin ofrecer explicación alguna, los observadores reales contuvieron el aliento. Poco después comenzó a circular un murmullo inquietante. La princesa Charlotte habría recibido una noticia devastadora capaz de sacudir su mundo y el de su padre. Antes de profundizar en lo que esto implica realmente para la familia real, conviene mantenerse atentos porque cada actualización cuenta. Exactamente a las 9:07 de la mañana hora de Londres, un comunicado procedente del Palacio de Kensington dejó atónitos a corresponsales de todo el mundo. Todos los actos previstos del príncipe William para la semana, incluidos 2 encuentros diplomáticos de alto perfil, quedaban aplazados hasta nuevo aviso. No hubo motivos, no hubo contexto, solo un vacío inquietante. En cuestión de minutos las redes se inundaron de preguntas. ¿Le había ocurrido algo a Catherine? ¿Se trataba de una recaída inesperada en su estado de salud? ¿O quizá el rey enfrentaba un nuevo problema médico? La falta de información no solo generó dudas, desató auténtico pánico. Dentro de los muros del palacio la situación era aún más tensa. Al personal se le ordenó cortar de inmediato toda comunicación externa. Se requisaron teléfonos y asesores fueron convocados a reuniones de emergencia envueltas en susurros. Ayudantes reales veteranos que ya habían atravesado crisis profundas desde el fallecimiento de la reina hasta la salida de Harry describieron este episodio como algo singularmente perturbador. Según uno de ellos, no se trataba de caos sino de un silencio deliberado, cuidadosamente calculado, y eso era lo que resultaba verdaderamente aterrador. El público había presenciado cancelaciones de última hora por enfermedades, ajustes de protocolo o amenazas de seguridad, pero esto no se parecía a nada anterior. No había peligro visible, ni anuncio sanitario, ni comunicado luctuoso, y aún así William había desaparecido de la escena pública. Rutas oficiales fueron anuladas, convoyes desviados y entrevistas borradas del calendario. A medida que la especulación se propagaba sin control, regresaron las teorías habituales. Tenía relación con la prolongada recuperación de Catherine, había sido ingresada de urgencia, se trataba de una brecha de seguridad, o de una filtración relacionada con Harry y Meghan. Sin embargo, ninguna hipótesis terminaba de encallar. No existía en el dominio público ningún detonante capaz de justificar una reacción tan drástica. Entonces apareció la primera filtración no confirmada, y no procedía de un periodista sino de un miembro del personal que habló bajo anonimato. Lo que afirmó heló la sangre de quienes lo escucharon. Según esta fuente, la razón real de la cancelación total era la princesa Charlotte. Algo había ocurrido, algo íntimo, algo profundamente trágico. Nadie sabía explicar con exactitud qué le había sucedido a Charlotte, pero la sola insinuación bastó para cambiar el enfoque de inmediato. Los medios reajustaron su atención. Analistas comenzaron a revisar sus apariciones recientes, su historial médico y su actividad escolar. Estaba enferma. Había ocurrido algo en su colegio. El rumor encendió una nueva oleada de ansiedad, esta vez cargada de emoción más que de intriga política. Poco después surgió el indicio más inquietante de todos, la última interacción conocida de William antes de desaparecer. Un asistente aseguró haberlo visto llevarse el teléfono al oído, dejarlo caer sobre la mesa y murmurar con urgencia: «Tengo que ir con ella ahora mismo». Abandonó todo, el coche, el equipo, los documentos. Salió corriendo. En ese instante los círculos internos comprendieron que ya no se trataba de la corona. Era un padre reaccionando. Conforme los susurros se intensificaban, el peso real de la tragedia que rodeaba a Charlotte empezó a tomar forma y obligaría a William a enfrentarse a una decisión desgarradora, una de esas que ningún padre debería verse obligado a tomar. Para él todo parecía un día normal. Tras su sonrisa serena y disciplinada propia de su formación real, la princesa Charlotte llevaba sin saberlo un secreto encerrado en un sobre dirigido únicamente a su nombre. Cuando lo abrió, algo en su interior se quebró. Aquellas palabras nunca estuvieron destinadas al público, pero alteraron su futuro y sacudieron a su padre hasta lo más profundo. El sobre llegó sin ningún tipo de ceremonia. No llevaba celos reales ni emblemas solemnes, tampoco hubo aviso previo. Era un paquete discreto de color crema colocado con cuidado entre los materiales escolares de Charlotte, entregado por un mensajero privado de la Casa Real y pasando por alto todos los controles habituales. El protocolo del palacio guardó un silencio inusual.
Ni su asistente personal ni su niñera fueron informadas con antelación. El destinatario era únicamente ella. La caligrafía resultaba desconocida y el momento inquietantemente preciso. Dentro había una carta que no estaba mecanografiada ni redactada con formalidad institucional. Era un texto escrito a mano con trazos inseguros y una urgencia palpable. La firmaba alguien cuyo nombre Charlotte había escuchado en murmullos pero a quien nunca había conocido realmente, una pariente lejana de la realeza, una mujer apartada desde hacía años de los círculos internos del palacio, no expulsada por un escándalo sino relegada al olvido por el silencio. La primera frase era directa y contundente: tienes derecho a saber lo que a mí nunca me permitieron decir. El tono no era airado ni dramático. Era algo más inquietante, sereno, reflexivo y brutalmente honesto. Una verdad que pesa en el pecho de cualquier niño sin importar su linaje. La carta hablaba de secretos ocultos, de consecuencias genéticas y de un patrón ignorado durante generaciones. Advertía sobre una afección hereditaria no nombrada explícitamente pero descrita como devastadora, supuestamente transmitida por la línea de Diana y detectada a través de observaciones cuidadosas en el historial médico sutil de Charlotte. Hasta ese momento ella se había visto como cualquier niña de su edad, algo traviesa, quizá demasiado sensible, propensa a mareos y episodios de debilidad, pero nada que pareciera fuera de lo común. Sin embargo, el mensaje sugería que nada de eso era casual. Eran señales, síntomas que según la carta se intensificarían con el paso del tiempo. Charlotte no rompió a llorar de inmediato, no gritó. Quienes la vieron después relataron que su rostro perdió el color, que su postura se venció y que sus pasos eran inseguros al salir de la sala privada donde había leído la carta. Un asistente describió su mirada como vacía, como si algo esencial se hubiera borrado de repente. Se excusó sin decir una palabra y pocos minutos después desapareció de la vista. De inmediato se envió un mensaje a William. Era breve y alarmante: tienes que venir ahora, ella no está bien. William no dudó. Abandonó todo lo que estaba haciendo, ignoró los protocolos de seguridad y dejó de lado cualquier formalidad. Testigos aseguraron que corrió por los pasillos privados, incluso descalzo, lamando el nombre de su hija antes de llegar a su habitación. La puerta estaba cerrada. Primero lamó con suavidad, luego con desesperación. Cuando finalmente se abrió, la expresión de su rostro dijo más que cualquier comunicado oficial. Lo que contenía aquella carta no era solo información. Era una advertencia, una carga, una cuenta regresiva con implicaciones no solo para el futuro personal de Charlotte, sino también para la propia línea sucesoria de la monarquía. Lo que Charlotte descubrió no fue simplemente impactante. Abrió interrogantes urgentes sobre la sangre real, la historia familiar y el destino que podía aguardarle. La casa de Windsor siempre ha protegido su legado médico como si fuera una joya de la corona, pero la gerencia de Diana quizá escondía algo más que un peso emocional. Podría haber albergado una condición secreta que saltó generaciones hasta manifestarse ahora, y Charlotte podría convertirse en su siguiente y trágico capítulo. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores alcanzaran a los niveles más altos del equipo médico asesor del palacio. El contenido de la carta, aunque ya más reconocido de forma oficial, habría señalado la posible existencia de un trastorno genético raro aún sin diagnosticar, pero cuyos indicios habrían sido observados y registrados en silencio dentro del árbol genealógico familiar, concretamente en la rama de Diana. Detrás del glamour y la elegancia de la fallecida princesa de Gales habría existido un historial marcado por episodios médicos inexplicables, desmayos, sobrecarga sensorial, cansancio repentino. Señales dispersas que, vistas en retrospectiva, podrían haber contado una historia muy distinta. En aquel momento todos esos episodios se atribuyeron al estrés, a posibles trastornos alimenticios o a la presión emocional constante. Sin embargo, ahora dentro del palacio muchos creen que aquellas señales eran solo fragmentos de algo mucho más profundo, algo heredado, algo que durante años fue ignorado. El propio padre de Diana, John Spencer, era conocido por sufrir colapsos periódicos y una sensibilidad nerviosa crónica. Nunca se confirmó un diagnóstico oficial, en parte porque los registros médicos de aquella época eran escasos y gran parte de la información quedó celada bajo órdenes privadas. Aún así existían patrones, y William, quizá sin ser plenamente consciente, empezó a reconocer ecos de esos mismos signos en su hija Charlotte. Cuando Charlotte era todavía muy pequeña, William habría planteado discretamente sus inquietudes durante revisiones médicas rutinarias. Mareos ocasionales, una sensibilidad inusual a las luces intensas, momentos repentinos de desorientación.
Según recordó un asistente, los médicos le restaron importancia calificándolo como simples molestias del crecimiento, pero con el paso de los años esos episodios no desaparecieron. Al contrario, se hicieron más evidentes. Y ahora, tiempo después, aquella carta había trazado una línea directa que conducía de nuevo a Diana. El contenido del mensaje no era solo emocional. Tenía un tono clínico cauteloso pero bien documentado. La pariente que lo escribió, según se comenta, había consultado literatura médica, relatos familiares e incluso notas privadas de biógrafos de Diana, conectando puntos que el palacio había evitado durante décadas. No se trataba de una prueba definitiva, pero sí lo suficientemente sólida como para encender todas las alarmas. En menos de 24 horas los médicos reales comenzaron a reunirse. Se ordenaron pruebas confidenciales, especialistas fueron trasladados bajo identidades asumidas. Todo se hizo en el más absoluto silencio, sin filtraciones ni agendas oficiales. No obstante, fuentes del ala médica del palacio confirmaron que la urgencia era innegable. Lo que buscaban era raro, hereditario y en muchos casos latente hasta la adolescencia, con potencial para volverse debilitante. Para William lo más perturbador no fue la ciencia sino el recuerdo. Había visto a su madre luchar en silencio, había vivido el caos que se genera cuando nunca llegan respuestas claras. Ahora, con su propria hija bajo los focos, sentía que la pesadilla se repetía. Se le escuchó decir a un asistente: es como perder a mi madre otra vez. Solo que esta vez no voy a permitir que ocurra. No era solo miedo a una enfermedad. Era miedo a la historia, a un ciclo que despertaba de nuevo, a los pecados del silencio amenazando a otra generación. Mientras los médicos trabajaban a puerta cerrada, otra tormenta empezaba a gestarse en paralelo, una que podía volcar a la opinión pública contra la propia institución. Detrás de cada titular había una madre sufriendo en silencio. Mientras el mundo especulaba, Catherine, aún recuperándose fuera de la vida pública, recibió la noticia sobre Charlotte completamente sola. Su reacción sorprendió incluso a sus colaboradores más cercanos y dejó claro que aquello no era solo una emergencia familiar. Era una lucha por la dignidad de su hija. El mensaje le llegó en las primeras horas de la mañana. William todavía no había regresado. El palacio estaba extrañamente quieto. Un solo sobre fue llevado hasta su cama, no por un médico ni por un alto funcionario, sino por un asistente de absoluta confianza, visiblemente nervioso, con la mirada vaya. Catherine no necesitó preguntar de qué se trataba. Asintió en silencio, tomó la carta y pidió quedarse sola. Minutos después, la puerta de su suite privada de recuperación quedó cerrada por dentro. Lo que siguió fue un silencio total. No hubo movimiento ni solicitudes hasta que una orden firme y tallante se escuchó desde el interior: retiren todos los dispositivos de medios de esta habitación. Nada de teléfonos, nada de noticias, nada de ruido. Incluso el televisor fue desconectado. Catherine no quería actualizaciones ni análisis. No quería la opinión del mundo sobre lo que su hija estaba enfrentando. Quería claridad, y por encima de todo quería control. Los asistentes fuera de la habitación hablaron de sollozos ahogados luego de un fuerte estruendo, como si algo hubiera sido arrojado contra la pared. Otros aseguraron que repetía una misma frase una y otra vez, casi como una oración desesperada: es solo una niña. Esto no era una carga que ella tuviera que soportar. Catherine había enfrentado tormentas antes: la presión pública, los tabloides invasivos, el escrutinio constante. Pero esto era distinto. Esta vez se trataba de su hija y el dolor no tenía nada de político. Era puramente maternal. Sus instintos se impusieron de inmediato. En cuestión de minutos dio una orden que dejó de lado el protocolo real tradicional. Charlotte sería retirada de todas las apariciones previstas, públicas o privadas, ceremoniales o informales. No habría más fotografías ni sonrisas ensayadas con uniforme ni actos programados. La maquinaria de imagen del palacio se detendría por completo. Su hija no era un símbolo ni una figura decorativa. Era una niña sufriendo. Catherine no se quedó allí. Por primera vez desde que comenzó su propia batalla de salud, el personal fue testigo de un colapso emocional absoluto. Lloró sin contenerse, sin intentar ocultarlo. Más tarde, un miembro del equipo confesó que nunca la había visto quebrarse así. No por ella misma, sino por su hija. Y cuando las lágrimas se calmaron, algo más firme ocupó su lugar: una determinación inquebrantable. Tomó su línea personal segura y llamó directamente a William. El mensaje fue breve y definitivo: tenemos que detenerlo todo, no pausar, no reorganizar, detenerlo todo.
William, que en ese momento permanecía junto a Charlotte, no pidió explicaciones ni dudó un segundo. Colgó el teléfono y empezó a borrar su agenda, y eso fue exactamente lo que hizo. Pero cancelar compromisos fue solo el comienzo. Lo que vino después sacudió los cimientos de la monarquía. En un acto de abierta resistencia, el príncipe William tomó una decisión que dividió a la institución a puertas cerradas. Desoyendo el consejo firme de los cortesanos, anuló reuniones diplomáticas clave, aplazó guerras reales y dejó su calendario completamente en blanco por tiempo indefinido. Sin embargo, lo que más heló la sangre de su equipo fueron sus palabras y en la calle todo aquello en lo que creyó. En los días posteriores a la revelación sobre Charlotte se esperaba que William siguiera adelante. El palacio había diseñado cuidadosamente una serie de compromisos diplomáticos de alto riesgo, encuentros con líderes extranjeros, actos benéficos de alcance global y una cumbre ambiental muy esperada en la que él sería la figura central. Todo estaba pensado para transmitir estabilidad, para demostrar que la monarquía, aunque golpeada, seguía en pie. Pero William tenía otros planes. Cuando los asesores se reunieron con él para revisar el itinerario final, se encontraron con un muro infranqueable. No pidió aplazamientos, los exigió. Uno por uno tachó todos los eventos, negándose a hacer cualquier aparición hasta que la situación de Charlotte estuviera comprendida, atendida y emocionalmente contenida. Los cortesanos quedaron atónitos. Suplicaron, discutieron, incluso advirtieron sobre un posible daño reputacional. William no se movió ni un centímetro. Les dijo con franqueza: quieren una imagen pública, aquí tienen una. El futuro rey abandonando a su hija mientras sufre. Publiquen eso en sus informes. Tras las puertas del palacio el pánico empezó a crecer. Los asistentes se apresuraron a proponer alternativas. Quizá Catherine podría emitir un comunicado escrito. Tal vez George podría aparecer brevemente junto a su abuelo. O quizá la situación de Charlotte podría minimizarse con una vaga actualización médica. William rechazó cada una de esas ideas. La reacción no se hizo esperar y fue dura. Altos funcionarios alertaron de graves consecuencias diplomáticas. Llamadas de socios internacionales se multiplicaron, confundidos por las cancelaciones repentinas. Enlaces gubernamentales expresaron su preocupación por compromisos incumplidos. William se mantuvo firme y, según se cuenta, advirtió a su círculo más cercano: si alguien intenta usar el dolor de mi hija como control de daños, me iré. Renunciaré a todos mis títulos si es necesario. Dentro de la familia la fractura se profundizó. Algunos consideraban que William estaba poniendo en riesgo la imagen de la institución por una reacción emocional. Otros, especialmente quienes estaban más cerca de Catherine, defendían su postura como algo necesario y largamente postergado. William no buscó consenso. No estaba pidiendo permiso. Tomó papel y pluma y escribió una nota directa a su padre. En ella no suavizó el mensaje: no soy solo un príncipe, soy ante todo un padre. Si Charlotte está luchando, entonces yo lucho con ella. Todo lo demás puede esperar. Con esas palabras las líneas quedaron marcadas. No habría más entrevistas, ni guiras, ni apariciones cuidadosamente diseñadas para sostener una ilusión. William rompió el protocolo y al hacerlo redefinió lo que significa liderar desde el amor y no desde el legado. Sin embargo, mientras él intentaba equilibrar el deber con la paternidad, una capa aún más profunda de tragedia estaba a punto de revelarse, una que tocaba directamente los sueños de Charlotte. Al borde del colapso emocional, él había construido sueños que iban mucho más allá de los muros del palacio: recitales de danza, ferias científicas, incluso los Juegos Olímpicos. Su infancia estaba llena de ambición y curiosidad. Pero en un instante todo eso se tambaleó. Su condición no era solo médica. Imponía límites reales y dolorosos y significaba despedirse de la vida que había imaginado. Durante meses Charlotte se había preparado en silencio para una exhibición real de ballet. Era para ella el momento más esperado. Se había comprometido con una disciplina y una determinación sorprendentes para alguien de su edad. Entrenaba en secreto, dejando incluso asombrados a sus instructores por su constancia y elegancia. Cada noche practicaba hasta tarde, a veces con Catherine observándola en silencio desde la puerta. No buscaba atención, lo hacía por pasión. Ese era su refugio, su alegría, su forma de expresarse. Ahora ese escenario quedaría vacío. Tras varias rondas de exámenes realizados con total discreción, los médicos emitieron su veredicto. Charlotte necesitaba descanso, un descanso serio, prolongado e innegociable. Cualquier sobreesfuerzo podía causarle daños a largo plazo.
Su condición, advirtieron, exigía un control estricto, nada de recitales, nada de actividades exigentes y desde luego ninguna presión para cumplir expectativas imposibles asociadas a la vida real. No por ahora, no durante una, no quizá por más tiempo. La decisión cayó con la fuerza de un martillo. Sus actividades extracurriculares fueron canceladas. Su exigente programa académico quedó en pausa. Los módulos de formación real se detuvieron sin debate. Un futuro cuidadosamente planificado desapareció de golpe. Por primera vez en su corta vida, Charlotte empezó a comprender el peso de un legado y lo que significa perder el control sobre él. Pero lo que más dolió no fue la ausencia de actividades. Fue la pregunta que finalmente se atrevió a formular una noche casi en un susurro: ¿eso significa que no podré ser reina algún día? William, desgarrado entre el deber y el corazón roto, le tomó la mano y respondió despacio con lágrimas en los ojos: siempre serás más que un título. Años después, algunos asistentes admitirían que fue la primera vez que lo oraron durante toda la crisis, porque en ese instante Charlotte no era una figura real, era solo una niña viendo cómo su mundo se hacía más pequeño, buscando consuelo en medio de la incertidumbre. Días después, sin anuncios ni ceremonias, Charlotte fue vista regalando sus queridas zapatillas de punta a una prima menor. No hubo discursos ni fotografías oficiales, solo un gesto silencioso de renuncia que dio más que cualquier comunicado. Para ella no se trataba simplemente de dejar una actividad, sino de soltar un sueño en el que había creído con todo su corazón. Y el eco de su dolor no se quedó solo en ella. Su sufrimiento no era únicamente físico. Comenzó a extenderse por toda la familia, poniendo a prueba lealtades, confianzas y la propia imagen de fortaleza real. Mientras la joven princesa atravesaba este momento, hubo un silencio que resonó más fuerte que cualquier titular, el de el rey Carlos y la reina Camila. No hubo visita, ni llamada, ni declaración. Tras ese mutismo se escondía una razón inquietante que dejó al descubierto profundas grietas en la unidad familiar. En medio del caos, William conservaba una expectativa silenciosa que su padre acudiera. No como rey, no como símbolo de la corona, sino como abuelo. Creía que al menos levantaría el teléfono. Esperó toda la noche. La llamada nunca llegó. Al amanecer, los asistentes confirmaron la realidad: no había planes de visita ni mensajes preparados, ni siquiera una nota privada enviada por los canales seguros del palacio. No había nada, solo silencio. Camila, por su parte, fue vista riendo con invitados en un lujoso almuerzo benéfico apenas horas después de que la noticia del retiro de Charlotte de la vida pública comenzara a circular en la prensa. Impecablemente vestida, sonriendo ante las cámaras, no hizo mención alguna a la niña. Más tarde, cuando un asistente le preguntó si se había comunicado con la familia, según se dijo, Camila se encogió de hombros y respondió: los niños se enferman. Así es la vida. Ese comentario, filtrado por alguien presente, explotó como una bomba en las redes sociales. La reacción pública fue inmediata y feroz. Analistas y comentaristas calificaron el episodio de frío e inhumano. Algunos llegaron a acusarla de tratar a Charlotte como un daño colateral dentro del engranaje más amplio de la institución. Sin embargo, dentro del palacio la tensión era aún más intensa. William estaba furioso. Había esperado apoyo no como príncipe sino como hijo. Había pedido discreción, unidad y que la monarquía cerrara filas para proteger a su hija en un momento de vulnerabilidad absoluta. En lugar de eso, según se comenta, Carlos estaba distraído, concentrado en revisiones constitucionales pendientes y en una cumbre legislativa en Edimburgo. Al ser informado de la situación, habría respondido con frialdad: William lo tiene bajo control. Sigamos centrados en la agenda. William, de acuerdo con fuentes internas, le dijo a un asistente cercano: si esto le hubiera pasado a George, estarían aquí en un instante. No era solo una queja, era una acusación directa de favoritismo, de indiferencia y de una jerarquía que una y otra vez anteponía el deber a la familia. Catherine, emocionalmente agotada, fue aún más lejos. Según trascendió, prohibió que Camila se acercara a Charlotte y dijo en privado al personal: no vamos a convertir esto en una oportunidad para fotografías. La brecha se profundizó. Los cortesanos intentaron mediar, instando a Carlos a hacer algún gesto cualquiera que pudiera reparar la imagen pública. Él se negó. Fuera por orgullo, por protocolo o por desapego, nadie lo supo con certeza. Lo que sí quedó claro fue que el silencio del trono no fue un simple error. Fue un mensaje, uno que dejó a William más aislado que nunca. Ese silencio desencadenó una avalancha y condujo a un giro inesperado. Fue la propia Charlotte quien tomó una decisión que sorprendió incluso a sus padres.
Aunque apenas era una niña, sus palabras resonaron en todo el país. Contra todo pronóstico pidió a sus padres que hicieran pública una carta escrita a mano. El contenido era a la vez confesión, despedida y una esperanza de que algún día la verdad doliera menos. No fue una iniciativa de asesores ni parte de una estrategia de palacio o de relaciones públicas. Nació de Charlotte misma con determinación tranquila e inquebrantable. Días después de que la tormenta mediática se intensificara y justo cuando los titulares empezaban a especular sobre su silencio, se sentó frente a una hoja en blanco y escribió con sus propias palabras. No pidió permiso. Pidió ser escuchada. La carta iba dirigida a todas las niñas como yo. 6 palabras que derribaron cualquier barrera entre la realeza y la realidad. Desde la primera línea quedó claro que no se trataba de tronos, títulos ni ceremonias, sino de identidad, de lucha y de lo que significa sentirse pequeña en un mundo que exige perfección. En la carta, Charlotte no esquivó su dolor. Escribió sobre el miedo a no ser lo suficientemente fuerte, la soledad de no saber qué vendrá después y la tristeza de ver cómo sus sueños se desvanecían en silencio. Pero bajo ese desgarro había algo más: resiliencia. Habló de que la fortaleza no consiste solo en presentarse, sino también en saber cuándo dar un paso atrás, y de que la valentía a veces significa decir no. Una frase de la carta se filtró en cuestión de horas: incluso las princesas tienen que hacer una pausa a veces. Esas palabras incendiaron Internet no como un eslogan real, sino como una verdad universal. Las redes sociales estalaron, surgieron etiquetas virales. Llegaron cartas de niños y padres por miles agradeciendo a Charlotte su coraje, su honestidad y por recordar que alejarse no equivale a rendirse. Defensores de la salud mental se unieron en su apoyo. Organizaciones de todo el mundo elogiaron al palacio por permitir que su voz se escuchara sin filtros. Por una vez una niña real no era protegida ni reinterpretada. Era vista tal como era, vulnerable y poderosa, a la vez asustada pero fuerte. La carta cerraba con una sola frase, una promesa que tocó el corazón de millones: volveré cuando sea más fuerte. Lo prometo. Era al mismo tiempo una despedida y un juramento. Y en esas pocas palabras Charlotte devolvió a la nación algo que no sentía desde hacía semanas: esperanza. Pero dentro del palacio el impacto de esa carta fue mucho más profundo. No solo conmovió al público, sacudió a la institución misma. Los asesores que durante tanto tiempo habían minimizado la condición de Charlotte como un asunto estrictamente privado se vieron de repente confrontados por una verdad expuesta ante todos. Por primera vez en décadas la monarquía se vio obligada a enfrentar una pregunta que había evitado durante años. Mientras el público acogía con empatía y apoyo la voz de Charlotte, dentro del palacio se imponía una realidad incómoda. ¿Cómo sería el futuro sin ella ocupando un lugar central en los pasillos del poder real? Ningún acontecimiento de esta magnitud deja nada intacto. Con el porvenir de Charlotte envuelto en incertidumbre, los planes de sucesión ya no parecen inamovibles. Y para William el dolor del presente está moldeando un mañana muy distinto, uno en el que el amor y no la gerencia podría convertirse en la verdadera corona que elija llevar. Los rumores ya circulaban antes de que la carta de Charlotte se hiciera pública, pero después se transformaron en oleadas imparables. Se empezó a comentar que el príncipe William no solo estaba aplazando compromisos, sino replanteándose la estructura misma del futuro de la monarquía. Durante siglos la línea de sucesión se había considerado un dogma absoluto inalterable. Sin embargo, tras las puertas del palacio, William comenzó a formular preguntas que ningún heredero se había atrevido a pronunciar en voz alta. ¿Y si no lo desean? ¿Y si merecen elegir? Fuentes cercanas confirmaron que en los días posteriores al anuncio de Charlotte, William mantuvo varias reuniones discretas con asesores de mentalidad reformista. Aunque se presentaron como conversaciones hipotéticas, el tono era claramente serio. Habló de la presión que recae sobre los niños reales, de roles heredados que no dejan espacio para la sanación ni para la individualidad, y de lo que implicaría rediseñar una monarquía capaz de adaptarse a las necesidades emocionales del futuro, no solo a las tradiciones del pasado. En ese contexto todas las miradas se dirigieron a George. Con apenas 13 años el joven príncipe comenzó a participar en sesiones informativas más largas, en entrenamientos ceremoniales más intensos y en una visibilidad de alto nivel que antes su padre había procurado evitarle. Un asesor lo describió como un giro necesario. Otro lo calificó de prematuro. Lo que nadie pudo negar fue que el cambio ya estaba en marcha y avanzaba con rapidez. Al mismo tiempo, la influencia de Catherine se intensificó de forma silenciosa.
conocida por su fortaleza serena y su prudencia estratégica, empezó a respaldar un nuevo relato, una monarquía moderna basada en el bienestar mental, el consentimiento y la flexibilidad. En conversaciones privadas con el personal habló de empoderar a la próxima generación para que fuera algo más que lo que la historia dicta. Una rebelión sutil pero profundamente transformadora. Para William todo había cambiado, no solo por la presión externa sino por Charlotte. Verla levantarse, caer y finalmente encontrar su propia voz despertó en él una claridad inédita. Ya no percibía la corona como un destino inevitable sino como una responsabilidad y quizá lo más importante como una elección. En un raro momento de vulnerabilidad emocional habría confesado a un confidente de absoluta confianza: Charlotte me hizo entender lo que de verdad importa. No cómo nos ve el mundo sino cómo nos cuidamos cuando nadie está mirando. Aquella reflexión no fue solo un pensamiento pasajero sino un reajuste profundo, y aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial, las ondas de cambio son inconfundibles. La monarquía puede parecer la misma desde fuera, pero por dentro su estructura se está transformando. La corona sigue brillando, sí, pero detrás de su oro hay un padre, una hija y una familia marcados para siempre por este punto de inflexión, punto de inflexión, punto de inflexión, punto de inflexión.